Si hoy te dijera que existe una realidad espiritual tan seria que Jesús mismo advirtió que no tiene vuelta atrás, probablemente tu corazón se detendría por un instante. Y no porque Dios sea débil o limitado, sino porque el ser humano puede llegar a cerrar su alma con tal fuerza que ni la luz quiere entrar. El llamado pecado imperdonable no es una ley escondida ni una amenaza arbitraria, es un aviso directo del cielo, una verdad que Cristo declaró para despertar al corazón dormido. Muchos prefieren no hablar de esto, pero la Biblia no fue escrita para ser cómoda, sino para ser verdad. Miles viven angustiados pensando que ya cruzaron esa línea sin darse cuenta. Otros viven en completa indiferencia, convencidos de que la gracia les cubrirá todo, aunque su corazón esté lejos de Dios. Y quizá tú también te has preguntado, ¿será que ya fallé demasiado? ¿Será que Dios ya no puede perdonarme? Pero antes de ir al extremo del miedo, necesitamos entender lo que Jesús realmente enseñó. Porque el pecado imperdonable no es un misterio oculto, es una decisión persistente, profunda y consciente que endurece el corazón hasta apagar la voz del Espíritu. Cuando Jesús habló de esto en los Evangelios, no estaba señalando a personas débiles que tropiezan, ni a creyentes sinceros que luchan con su fe. Se refería a aquellos que, viendo la obra de Dios con claridad, la llaman mentira, a quienes contemplan al Espíritu Santo obrando y aún así cierran los ojos con rebeldía. La blasfemia contra el Espíritu no es una frase grosera, sino la negativa deliberada a reconocer la verdad divina cuando ya ha sido revelada al corazón. Piensa en esto. El Espíritu Santo es quien da vida, quien convence, quien toca, quien despierta. Él es la lámpara que Dios enciende para que puedas ver el camino de regreso. Pero cuando alguien, sabiendo que esa luz viene de Dios, decide apagarla una y otra vez, termina entrando en un lugar donde ya no quiere ver, ni escuchar, ni sentir. Y si el alma ya no desea arrepentirse, ¿cómo podría recibir perdón? No porque Dios no pueda darlo, sino porque la persona ya no quiere aceptarlo. Jesús comparó esta actitud con los fariseos que veían sus milagros, palpaban la presencia divina, y aún así decían que su poder venía del mal. No era ignorancia, era resistencia voluntaria. Ese mismo espíritu de rechazo sigue existiendo hoy, disfrazado de orgullo, autosuficiencia o espiritualidad vacía. Y aunque no siempre se nota desde afuera, por dentro apaga lentamente la capacidad de responder al llamado de Dios. Muchos cristianos temen haber cometido este pecado. Viven con la sensación de una condena que se cierne sobre ellos. Pero escúchame, el simple hecho de sentir preocupación, de sentir temor de ofender a Dios, de examinar tu corazón, es una señal de vida espiritual. Las Escrituras muestran que el corazón endurecido es aquel que ya no siente nada. El que blasfema contra el Espíritu ni siquiera se inquieta, ni se pregunta, ni se duele. Camina como si no necesitara la gracia, como si la voz del cielo fuera ruido molesto. La culpa puede confundir, pero el arrepentimiento es señal de esperanza. El que se humilla, el que busca ser restaurado, el que reconoce su fragilidad, ese no está lejos del perdón. La blasfemia contra el Espíritu no es un tropiezo emocional, ni un acto impulsivo de un mal día. Es una postura del alma, una forma de vivir, un rechazo continuo que transforma la sensibilidad espiritual en piedra. Es como decidir cerrar las ventanas mientras el sol brilla afuera, hasta que tu mundo interior queda completamente oscuro. Pero ¿por qué alguien llega tan lejos? ¿Cómo puede un corazón que alguna vez fue tocado por Dios terminar caminando en dirección contraria sin darse cuenta? La respuesta casi siempre es la misma: pequeñas decisiones. Un mensaje ignorado, una convicción apagada, un pecado justificado, una excusa repetida. La resistencia no aparece de golpe, nace en silencios, en descuidos, en la comodidad de una vida sin oración. El corazón se va enfriando, y cuando el alma se enfría lo suficiente, deja de reconocer la voz de Dios. Tal vez alguien creció escuchando la palabra y un día empezó a burlarse de todo lo espiritual. Tal vez otro sintió claramente el llamado al arrepentimiento, pero prefirió callarlo para no renunciar a un estilo de vida. Así comienza todo. Una gota constante que lentamente perfora la sensibilidad.
hasta que lo sagrado ya no parece sagrado. Hasta que lo divino parece irrelevante. Hasta que el espíritu habla, y nadie responde. Lo más peligroso es que estas personas pueden sentirse bien. Pueden verse morales, religiosos, respetables. Pueden hacer obras externas sin tener vida interna. Pueden hablar de Dios sin escucharlo. Y esa es la trampa más sutil, pensar que todo está en orden cuando la luz interior ya se apagó. Por eso Jesús advirtió con tanta firmeza. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Su advertencia no es amenaza, es misericordia. Es un llamado urgente para que el alma despierte antes de que sea demasiado tarde. Y ahora que entendemos la raíz de este pecado, necesitamos algo más profundo, comprender cómo evitarlo en la vida diaria, cómo mantener un corazón tierno, receptivo y humilde delante de Dios. Ese es el siguiente paso. Y eso es lo que veremos en la segunda parte. Evitar el pecado imperdonable no significa vivir asustado, mirando al cielo con temor, pensando que en cualquier momento puedes dar un paso en falso. No. Dios no llamó a sus hijos a caminar en pánico, sino en luz. La clave no es el miedo, sino la comunión. El corazón que permanece cerca del Espíritu Santo jamás llega a esa condición de endurecimiento. No porque sea perfecto, sino porque es sensible. Y la sensibilidad espiritual se cultiva. ¿Cómo se cultiva? Con honestidad delante de Dios. Con momentos reales de oración donde no hablas para impresionar, sino para ser transformado. Con la lectura sincera de la palabra, dejando que las escrituras te confronten, te incomoden y te limpien. El cristiano que abre la Biblia buscando excusas encuentra nada. Pero el que la abre buscando dirección, encuentra vida. Allí, en medio de las páginas, el Espíritu Santo susurra, corrige, guía, consuela y despierta. Textos como Lucas 12:10, Hebreos 3:15 o Hebreos 10:26-29 no están para llenarte de temor, sino para mantenerte despierto. Son avisos amorosos. Señales en el camino que te recuerdan que la voz de Dios no puede ser ignorada. Que la gracia no es un permiso para vivir como quieras, sino una invitación para caminar como Cristo. Y sí, a veces esa voz llega a través de personas. Dios usa hermanos que confrontan, pastores que exhortan, amigos que ven lo que tú no quieres ver. Pero vivimos en una generación que se ofende cuando alguien toca su pecado, cuando alguien señala algo que necesita corregirse. Sin embargo, la Biblia dice que mejor es la herida del que ama que el silencio del que observa cómo te pierdes. La corrección es un regalo del cielo, solo el orgulloso la rechaza. El humilde la agradece porque sabe que lo está alejando de la muerte espiritual. Por eso es tan importante rodearte de ambientes donde la verdad no se maquille. Iglesias que predican la palabra como es, sin filtros ni diluciones. Líderes espirituales que no venden consuelo barato, sino que hablan de santidad, arrepentimiento, obediencia y temor de Dios. Porque aunque el amor de Dios es inmenso, no puede ser entendido sin comprender primero la gravedad del pecado. El arrepentimiento no es solo una oración al final de un culto. Es un estilo de vida. Es reconocer que tu corazón puede desviarse fácilmente y que necesitas al Espíritu cada día para mantenerte firme. Un cristiano maduro no es el que nunca cae, sino el que corre a Dios cada vez que cae. El que no excusa su pecado, sino que lo confiesa. El que no apaga la voz del Espíritu, sino que la honra. Mientras tú puedas sentir la corrección del cielo, hay esperanza. Mientras puedas llorar por tu pecado, hay vida. Mientras puedas sentir la necesidad de volver, la puerta sigue abierta. El peligro no está en fallar, está en acostumbrarte a fallar sin arrepentirte, hasta que el pecado deja de doler y la presencia de Dios deja de importar. Pero, ¿qué pasa cuando alguien llega al punto en el que ya no escucha más? ¿Qué ocurre cuando el alma se ha vuelto tan dura que ni siquiera responde a la gracia? Jesús habló de ese estado para advertirte, para despertarte, para evitar que llegues allí. Porque el pecado imperdonable no es algo que Dios desea, es algo que Dios quiere impedir en tu vida.
Por eso hoy la pregunta que importa no es si ya lo cometiste. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad que acabas de recibir? Porque el Evangelio no es información, es decisión. No basta con saber, hay que reaccionar. No basta con escuchar, hay que responder. ¿Has estado apagando la voz del Espíritu en alguna área? ¿Has justificado pecados que sabes que Dios te está pidiendo entregar? ¿Has ignorado la convicción una y otra vez? No conviertas ese silencio en costumbre. No permitas que tu alma se enfríe lentamente. Hoy es el día para volver. No mañana. Hoy. Dios te llama, no para condenarte, sino para rescatarte. No para señalarte, sino para despertarte. Si estás escuchando este mensaje, es porque el Espíritu todavía está obrando, porque todavía hay sensibilidad, porque todavía puedes responder. No apagues esa luz. No cierres esa puerta. Vuelve a Dios con humildad. Ríndele aquello que te está alejando. Pídele que te devuelva el corazón sensible, que te guarde del engaño, que te sostenga cuando quieras rendirte. Vive honrando al Espíritu Santo, no solo con palabras, sino con decisiones. Camina con Jesús cada día, aun cuando cueste, aun cuando duela. Él es la única garantía de que tu corazón nunca se enfríe. Y si este mensaje te tocó, no te lo guardes. Compártelo. Puede ser la alerta que alguien necesita antes de caer en un silencio espiritual irreversible. Puede ser la voz que despierte un alma adormecida. Y si quieres seguir profundizando en la palabra, suscríbete. Aquí seguimos aprendiendo, confrontando y creciendo. Este es un lugar donde la verdad se predica sin filtro y donde buscamos no solo entender la Biblia, sino vivirla. Que el Espíritu Santo te guíe, te despierte y te mantenga firme. Porque mientras Él hable, hay esperanza. Y hoy, claramente, Él te está hablando.